Bienvenidos a Pro Wrestling. El día de hoy les traemos el Raw del 15 de septiembre de 2025 desde Springfield, Massachusetts, calentando motores para WrestlePalooza. Mucho diálogo, mucho choque, algunas victorias bastante clave y esa tensión creciente entre los Uso, LA Knight y The Vision se vuelve cada vez más tensa y probablemente podamos ver un tour heel de parte de alguien samoano. Así que damos inicio. Las estrellas estaban llegando al coliseo cuando de repente LA Knight se topaba con los Uso para ir peleando toda la noche prácticamente con esto. Y comenzábamos con John Cena abriendo el show con una promo importante hablando acerca de cómo se sentía regresando a su tierra natal, cómo eran todos sus inicios, cómo se le estaba pasando y sobre todo dándole un mensaje claro a Brock Lesnar rápidamente, que él estaba aceptando la lucha ante él para sus fans, porque eso es lo que quería el verdadero último campeón. Jamás ha rechazado ningún reto y aquí enfrente de la audiencia más importante del mundo no se trataba de usar un campeonato o estar en el main roster o en el main event o ser la cara de la WWE. Es el último verdadero campeón que nunca se rinde, que lo da todo, que da el trabajo duro, lealtad y respeto y que está dispuesto a dar magia en el ring aunque tenga miedo de Brock Lesnar. Y claro que tenía miedo, pero eso no era todo para él, sino que demostrar que puede luchar contra él y probablemente derrotarlo es un buen indicio. Hubo un momento bastante emotivo en el que Cena reconoció cómo era la interacción con la audiencia y recordó mucho de los años que vivió ahí mientras crecía y se formaba para ser parte de la WWE en un momento. LA Knight confrontó a Jey Uso por la Spear que le aplicó la semana pasada. LA exigió un combate contra Bronson y Bron Breakker al gerente general Adam Pearce y este aceptó con la condición de que LA Knight tenga un compañero en mente. LA eligió a Jimmy Uso y Jimmy inicialmente se negó por lealtad a la familia, pero por algo que sucedió entre Jay y él lo hizo cambiar de parecer y todo parecía indicar que Jay y LA Knight iban a ser equipo esa misma noche. Teníamos una lucha de Lyra Valkyria contra Roxanne Pérez, una lucha que fue bastante interesante y fue bastante decente. De principio a fin creo que las dos demostraron un poquito de acción, a pesar de que Roxanne venía un poquito mal parada de parte a lo que venía con esto de Worlds Collide. Al final Lyra Valkyria se llevó la victoria, deteniendo con un pinfall y así llevándose una pequeña victoria y probablemente le vaya muy bien en NXT. Se reportaba que en NXT la campeona Tiffany Stratton no iba a estar presente y Lyra Valkyria iba a cubrir su lugar en ese próximo combate, así que ya veremos qué le depara para el show de martes. Al final las malitas estaban atacando a Lyra y repentinamente regresó Bayley bastante full hardcore y bastante bien en cada momento, con cada movimiento. Me sorprendió mucho ver esta actitud nueva de Bayley. Aparentemente creo que parece ser buena, pero de alguna forma está media loquita. Se hacía oficial la firma del contrato entre Stephanie Baker e Io Sky para WrestlePalooza. Stephanie se topaba con Asuka y le decía que se enfrentara esa noche a Kairi Sane, lo cual ambas aceptaban y el combate se hacía oficial. Tenemos una lucha entre Penta contra Kofi Kingston, una lucha que al principio no esperaba nada, pero de poco se fue volviendo bastante interesante. Kofi Kingston y Penta tienen una muy buena química y excelente combate de principio a fin. Penta al final intentó hacer un pequeño Mexican Destroyer y con eso se llevó la victoria. Al final Penta queda bastante bien parado y probablemente creo que se acerca ya al final de esta rivalidad porque sucedieron cosas en backstage. Nos presentaban el careo oficial entre AJ Lee y CM Punk contra Seth Rollins y Becky Lynch en este cara a cara. Hubo un segmento bastante fuerte y controversial, el cual AJ Lee y Punk contra Seth Rollins y Becky Lynch, todo se calentó, las palabras, hubo mucha tensión sobre quién era el hombre muchas veces en la relación, sobre cómo de alguna forma todo esto se desempeña de camino a WrestlePalooza y realmente yo estoy bastante preocupado aquí. Al final todo parecía una trampa. Seth Rollins empezaba a decir que tenía alguien que lo pudiera defender y Becky Lynch aparentemente no estaba nada de acuerdo, se estaba retirando del ring y esto aparentemente fue una pequeña distracción porque CM Punk empezó a irse encima de Seth Rollins, pero Jay Lee bajó a la guardia y con esto Becky Lynch la atacó. Al final los dos quedaron bien parados, Seth Rollins y Becky Lynch, de camino a WrestlePalooza. Nos recordaban todo lo que sucedía en Worlds Collide, que si no han visto ese video se los dejo aquí en la pestañita, váyanlo a ver, espero que les guste mucho. Y veíamos a Dominic Mysterio en una pequeña entrevista acerca de ser el nuevo mega campeón de AAA. A todo esto, en backstage atacaban New Day
de alguna forma ilegal a Penta y este se estaba muriendo. Al final los War Riders llegaron a su auxilio, pero ya era demasiado tarde. Ya vamos a la lucha entre Dragon Lee y el Gran Americano, esto con respecto a lo que estaba sucediendo en Worlds Collide, ya que pues de alguna forma el Gran Americano terminó ayudándole y afectando de alguna forma el resultado del combate entre Dominic Mysterio y el hijo del vikingo en Worlds Collide. Dragon Lee quería demostrar que el Gran Americano era un verdadero impostor, pero a todo esto el combate fue agarrando un buen ritmo hasta que todo se fue hasta abajo cuando aparecieron los otros americanos o los otros suplentes, no sé quiénes sean realmente, creo que ahí sí tengo mis dudas. AJ Styles llegaba al rescate y atacaba a uno de los americanos, pero no contaba con que iba a llegar otro a ayudar, y así pues de alguna forma el Gran Americano se llevaba la victoria con una rendición. Al final el Gran Americano y los demás repitieron el meme de Spider-Man, pero fue bastante inteligente. Lyra Valkyria en camerino se escuchaba a Bayley hablar, pero no había nadie, solamente estaba ella, y fue un segmento bastante extraño. No sé si cuánto tiempo van a durar con esto de la personalidad o la psicología, ¿no? Stephanie Baker se cruzaba con Rhea Ripley antes de comenzar su combate contra Kairi Sane, en un combate que realmente valió bastante la pena y fue muy bueno de ver, bastante bueno y bastante atractivo. Ya tenía bastante tiempo que no veíamos a Stephanie Baker en el ring y obviamente nos desplazaron un poquito de aura, de bastante química y bastante entretenimiento durante todo el tiempo. Al final Stephanie Baker se llevó la victoria y quedó bastante bien parada de camino a lo que sería WrestlePalooza, y probablemente este sea un combate que va a ser bastante interesante entre Io Sky y la propia Stephanie Baker. Al final Asuka estaba a punto de atacar probablemente a Stephanie Baker, pero llegó Io a rescatarla para calmar las aguas y apaciguar todo. Probablemente quieren hacerlo de la forma más competitiva y sana, pero probablemente para WrestlePalooza tengamos algún tipo de interferencia al final del combate. Los Bronson daban una promo antes de entrar y que estaban listos para acabar con ellos, así tener todas las cuentas saldadas para WrestlePalooza. El Gran Americano era entrevistado, pero él decía que no entendía el inglés, que él era mexicano, y pues creo que esto fue bastante entretenido de ver, por más extraño que parezca. Las Kabuki Warriors e Io hablaban un poquito en backstage sobre todo, y le dejaba claro un poquito Io que ella quería hacerlo sola, aunque las Kabuki estuvieran intentando ayudarla. A parecer a Asuka no le agrada esto y probablemente suceda algo malo las próximas semanas si es que Io no resulta victoriosa con el campeonato. Teníamos las carteleras casi finales de WrestlePalooza, las cuales estaremos haciendo video al respecto sobre eso y te lo dejaré probablemente por aquí también en la pestaña, así que vuelvo a ver después de este video. Nos anunciaban que Cody Rhodes estaría de regreso en SmackDown este viernes y The Judgment Day brindaba por la victoria de Dominic en Worlds Collide. Y a esto se topaba Rusev, quien quiere ahora ser el contendiente al campeonato intercontinental, y yo estoy bastante a favor de esto, ya veremos qué sucede. Llegaba el main event en donde LA Knight se enfrentaba junto a Jimmy Uso contra Bronson Reed y Bron Breakker. Una lucha que fue bastante aburrida de principio a fin y que no esperaba nada, puros bultos en todo momento, en donde creo que ya hemos visto este tipo de repeticiones semana tras semana, en donde eran Judgment Day y Sami Zayn y Jey Uso, y seguimos viendo a los Uso en main event, pero ahora contra The Division, así que no habrá nada que quejarnos. Al final todo esto resultó en una victoria para los Bronson de camino a WrestlePalooza, en donde Bronson Reed cubría a Jimmy Uso y así los Bronson se llevaban la victoria. Los Bronson comenzaban a atacar a Jimmy sin piedad alguna hasta que llegaba Jey Uso con una silla para atacar a todos y así rescatar a su hermano. Al final LA Knight aparentemente estaba por atacar a Jey Uso, pero todo quedaba en un solamente BFT para Jey Uso de parte de LA Knight, desquitándose y así probablemente quedando a mano con los Uso. Y así terminaba este Raw. Este Raw fue bastante raro de principio a fin, hubo combates que se fueron incluso organizando durante el transcurso del show y fue bastante entretenido, bastante bueno. Así que díganme, yo creo que al final del día, creo que no sé si me quedo bastante satisfecho con este main event, ya que lo hemos visto en repetidas ocasiones en otros momentos, pero pues bueno, así quedó esto. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálenme un bonito like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse si son nuevos y si les gusta esto, cuéntenme qué es lo que les gustó más de este show. Creo que estoy un poquito emocionado por la lucha mixta para WrestlePalooza, pero creo que tengo más interés de ver lo que sucede con John Cena y Brock Lesnar para el mismo sábado, así que no se lo pierdan. Vamos a estar haciéndole alguna pequeña cobertura a WrestlePalooza. Les dejo los enlaces abajo en la descripción nuevamente, así que les dejo todo ahí, vayan a verlo. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo combate.